Hoy celebramos, queridos hermanos, la octava de Pascua. Han pasado 8 días de que celebramos la resurrección de Jesús y nuestra alegría se ha prolongado por esta semana, esta octava, y se seguirá prolongando por los días siguientes hasta que a los 40 días celebremos la asunción de Jesús a los cielos y a los 50 días la venida del Espíritu Santo sobre esta iglesia de Jesús. En estos días pues estamos escuchando como primera lectura al autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta primera lectura hace una descripción de la primitiva comunidad cristiana, que sin duda es y será a lo largo de los siglos el modelo de la iglesia en la tierra. Todas las demás épocas de la vida de la iglesia siempre hemos mirado el testimonio y el ejemplo de la primitiva comunidad cristiana, así como nos lo describe el autor del libro de los Hechos. Todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios, bendecían su nombre y toda la gente los estimaba. Y así el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Esta es la descripción que nos hace el autor del libro de los Hechos en el capítulo 2. Bellísima escena de la comunidad cristiana primitiva. Todo lo tenían en común. Nadie pasaba necesidad. Todos eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la catequesis, a la oración, a la fracción del pan. Seguían participando en algunas actividades propias de su pueblo, iban al templo, porque hasta este momento los primeros discípulos, la primitiva comunidad cristiana, no tendrán templos materiales. La iglesia era la comunidad reunida, convocada por el Señor. Hasta allá por el siglo IV empezaron a construir sus primeras basílicas. Por eso dice la lectura, se reunían en las casas y partían el pan y comían juntos. Ahí celebraban la Eucaristía. Era la iglesia doméstica, la iglesia reunida en familia. En la segunda lectura, el apóstol San Pedro inicia su carta bendiciendo a Dios por su gran misericordia, porque al resucitar a Cristo nos hizo renacer a una vida nueva. Bendito sea Dios, dice San Pedro, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por las adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. O sea que la resurrección de Cristo, pues, nos da la esperanza de una vida nueva. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, el texto de Juan, aborda el tema de la fe. Nos describe las 2 primeras apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. La primera, la noche misma de la resurrección, cuando no estaba Tomás. La segunda, 8 días después, cuando ya estaba Tomás.
Por eso el mensaje de esta lectura: dichosos los que crean sin haber visto. Son palabras que el Señor resucitado dirige a todos los discípulos y a todos aquellos que se mantienen aferrados a su incredulidad. A veces a Tomás lo tratamos como un incrédulo, pero en realidad él quería, como con sus compañeros apóstoles, quería ver las señales de la resurrección. Por eso les decía: yo no voy a creer hasta que no vea las señales de los clavos, hasta que no vea su costado abierto. 8 días después Jesús les dice, empieza con Tomás: a ver, Tomás, mira, aquí está la señal de los clavos, ven, toca. Aquí está el costado abierto, toca, y no sigas dudando si no cree. Y Tomás hace una hermosa profesión de fe, como aquella de Pedro que dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de los hombres, tú eres el Mesías. Ahora Tomás dice: Señor, tú eres nuestro Salvador. La respuesta de Tomás, pues, es una hermosa profesión de fe: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Estas son las 3 lecturas que escuchamos hoy en esta segunda dominica de Pascua. Al anochecer, dice el Evangelio, del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Así leemos en el Evangelio de este domingo. Estos hombres, los apóstoles, que conocieron de cerca a Jesús, que vivieron con Él, que conocieron los secretos del reino, porque les hablaba con mucha frecuencia del reino, que anduvieron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva, están ahora encerrados y llenos de miedo, por temor a que les pueda pasar lo mismo que le pasó al Maestro. Tenían miedo a los judíos. ¿Cuántas veces también nos pasa lo mismo a nosotros? Nos decimos cristianos, católicos, pero no lo manifestamos. Y a veces por miedo o por 1000 razones, pero no manifestamos nuestra fe de hijos de Dios y de hijos de la Iglesia. Nos decimos cristianos, católicos, pero muchas veces no somos capaces de abrirnos a los demás y compartir con ellos la fe en Jesús. Nos decimos católicos, pero hemos cerrado puertas y ventanas y no entramos en comunicación con el mundo, con los demás. A pesar del encierro, por miedo, por temor de los apóstoles, Jesús irrumpe en la habitación y se presenta en medio de sus discípulos. No los regaña, no los reprocha, solo palabras de aliento: la paz esté con ustedes. Es la forma como los saluda: la paz esté con ustedes. Este hombre que entra sin anunciarse, que atraviesa paredes, es el mismo Jesús que conocieron sus discípulos. Y para que no quede duda, Jesús les muestra las manos y el costado abierto. Y nuevamente, la alegría de los discípulos es incontenible. Y Jesús, nuevamente, como un Jesús vivo, los vuelve a saludar: la paz esté con ustedes. Los apóstoles pasan del miedo a los judíos a la alegría. Del miedo ni quien se acuerde. Como el Padre, les dice Jesús, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y los discípulos pasan a ser de discípulos apóstoles enviados. Pero nosotros, que nos llenamos de miedos y nos acobardamos tanto, ¿podemos también tener la alegría de los discípulos? Sin duda. El Espíritu de Jesús se nos da en el bautismo, en la confirmación. Podemos preguntarnos como discípulos:
Jesús sabe de nuestros miedos, de nuestras cobardías, y no le importa, porque nos ha traído un don maravilloso, un viento que levanta y renueva, el Espíritu Santo. Por eso sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. O sea, ese Jesús vivo, resucitado, glorioso, anima a sus discípulos, los fortalece, les comunica el Espíritu Santo, les infunde el Espíritu Santo y luego los envía como alegres misioneros. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva del Evangelio. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta es la enseñanza que nos da hoy la liturgia de la Iglesia a través de la liturgia de la palabra, sobre todo a través de este texto hermoso del Evangelio que escuchamos como tercera lectura. Pues que ojalá el Espíritu Santo nos levante también a nosotros, nos quite los miedos y nos renueve. Solo la acción del Espíritu Santo es capaz de hacernos alegres discípulos y misioneros de Jesucristo. Pues eso le vamos a pedir al Señor, queridos hermanos, en nuestra Santa Misa Dominical, al celebrar hoy la octava de Pascua.